Amén. En esta mañana quiero saludarlos a todos, quiero saludar a los hermanos de las redes y bendecirles, amén. Quiero que sea un tiempo de que sintamos que la presencia de Dios está acá, amén. De que Dios quiere hablarte algo hoy, quiere hablarme algo hoy y que estemos dispuestos a escuchar, amén. 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 Vamos a abrir nuestra palabra en Génesis 39. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a leer hasta ahí. Quiero invitarlo a que se siente y a inclinar su rostro por un segundo. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿amén? Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, por la oportunidad, el privilegio que me das de hablar a tu pueblo. Señor, que te pido en esta mañana que agudices nuestros sentidos, Dios. Señor, que despiertes nuestros sentidos en esta mañana para poder recibir la palabra que tienes para nosotros. Para que lo que dice tu palabra se cumpla en nosotros en esta mañana, Señor. Que esta palabra se haga viva, pero mucho mejor, Señor, que se haga eficaz, que se pueda hacer carne, Señor, y que sea motivación para nosotros en esta mañana. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias. En esta mañana quiero hablarles de un tema que Dios me regaló. Se llama entrega el control. Amén. Amén. Cuando estaba leyendo esta palabra me impactaba algo muchísimo. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Amén. Todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. Entonces ellos planearon matarlo, pero después dijeron: no, pues que no corra esa sangre sobre nosotros, ¿verdad? Sino más bien como que vendámoslo, como que hagamos con él. Pero quiero que hoy viajemos a través del tiempo y pensemos en algo. Estaba leyendo esta palabra y recordaba que José tenía solo 17 años cuando llegó a ser esclavo, cuando llegó a ser vendido por sus hermanos. Y yo me pongo a pensar qué sentiría este joven, o peor, este adolescente, con tan solo 17 años, a puertas de ser vendido y de ser esclavizado. ¿Cómo se sentiría usted como papá saber que su hijo de 17 años va a ser esclavizado o vendido por sus hermanos? Terrible, ¿verdad?
Por eso sus hermanos prefirieron decirle a su papá que José como que había muerto, ¿verdad? Tal vez creyeron que en algún momento ese dolor, sabiendo él que estaba muerto, de pronto ese dolor iba a pasar más rápido, pero realmente no fueron capaces de decirle, no, es que lo vendimos y parece que está esclavo en alguna parte, no sabemos dónde, pero está esclavizado. Y yo quiero pensar, poner hoy a que pensemos en esto. Dirán ustedes qué tiene que ver esto que ya me dice con el título, entrega el control. Pero quiero decirte que algo que me sorprendió bastante de José fue el control que él tuvo. David o Samuel, ven. Este es un joven de 15, 16 años, ¿sí? 16. A puertas de 17. ¿Qué sienten ustedes que este joven tenga más sabiduría o peor aún, tenga más madurez para manejar un problema que una persona adulta? ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que perderíamos el control, ¿verdad? De ver que un joven muchas veces tiene más la capacidad de manejar un problema que nosotros que somos adultos, que nosotros que ya llevamos un caminito largo, ¿verdad? Imaginemos a un José así, tal vez asustado. Yo creo que la angustia de José, gracias a mí, yo creo que la angustia de José en ese momento era impresionante, pero el control que este joven tuvo fue maravilloso, porque les voy a decir algo. Estaba leyendo que Potifar era el jefe, ahí lo dice, ¿verdad? Era el jefe del ejército del faraón. Y les pregunto, ¿qué tuvo que ver este jefe de los ejércitos del faraón para haberse conquistado o para haberse enamorado de José? Y no lo hablo de hombre a hombre. Tuvo que verle algo a ese joven para que a él le gustara ese esclavo. Gracias. Para que dijera, quiero a este joven de 17 años, a este José, lo quiero para mí, lo voy a comprar, se lo llevó a su casa y lo puso a trabajar. Pero no lo puso por allá escondido donde él no lo pudiera ver. Lo puso a trabajar donde él estaba. Todos los días llegaba y lo primero que hacía después de saludar a su esposa era ir a mirar qué estaba haciendo José, el nuevo esclavo de la casa, y lo tenía ahí, cerca. Y a los pocos días notó que lo que José hacía, Dios lo bendecía. Lo bendecía. Este joven lo que hacía, lavaba la loza perfectamente, acomodaba la mesa perfectamente, limpiaba la sala perfectamente, porque eso hacía un esclavo, hacía los quehaceres. Si lo mandaban al campo, lo hacía excelente. Y entonces este hombre lo notó rápidamente. ¿Cuánto tardamos nosotros para entrar a la presencia de Dios? Hasta que no pasa alguien y dice, levante. Yo entiendo mucho los de alabanza y los de adoración. Es que a veces es muy duro, ¿verdad? Pasar acá y ver un pueblo quieto, estático, esperando que ellos nos lleven a la presencia de Dios. Cuando yo, ya desde que entro en la puerta, debo entrar a la presencia de Dios. Porque yo ya debo venir anhelando la presencia del Señor. Porque José tuvo unos sueños anteriormente. Y el error de José, entre comillas, fue contárselo a sus hermanos. Pero ¿sabe qué estaba haciendo José? Él contaba lo que él veía, tal vez sin él mismo entenderlo, pero él se estaba preparando para algo grande que venía. Él estaba tomando la decisión de ser un joven de 15, 16, 17 años, con control en sus emociones, con
control en su carácter, con control en su personalidad. Por eso él no perdió el control cuando sus hermanos lo cogieron, lo atarzanaron. No era porque eran muchos, era porque él trataba de mantener el control. Él trataba de primero pensar qué estaba pasando. ¿Por qué me está pasando esto? Mientras estuvo en la cisterna, me ponía a pensar, ¿por qué José no gritó? ¿Por qué José no pidió auxilio? ¿Por qué José no le explicó a los ismaelitas que él era hermano de estos jóvenes y que lo estaban acusando? ¿Saben por qué pienso yo? Porque me meto en la historia y pienso, tal vez ahí mientras estuvo en esa cisterna, donde los hermanos lo colocaron, acudió a papá y le preguntó, voy para la casa, me van a matar, ¿qué va a hacer de mí después de estar aquí en la cisterna? Y yo sé que papá contesta. Entonces papá le dijo, no, vienen cosas, y te voy a bendecir y vas a hacer las cosas con excelencia. Y por eso él llegó y se expuso allá y puso su mejor cara. Y entonces Potifar pasó y lo vio todo físico, así como Samuel, como David. Dijo, uy, este joven está fortachón, está bonito. Pero hay algo que me impresiona de este joven. No está asustado, no está aterrorizado como los demás esclavos. Está tranquilo. Tiene una postura tranquila. Yo quiero a este joven. Y se lo llevó. Hoy te quiero decir, son dos puntos nomás que quiero tocar. El primer punto son preguntas. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control en tu vida? ¿Qué maneja tu vida hoy? La preocupación, los hijos, la economía. ¿Qué está en control de mi vida hoy? Quiero que te lleves esta pregunta. ¿Qué está en control de mi vida hoy? ¿Qué es lo que está manejando mi vida hoy? Tal vez dejamos muchas veces que los problemas, que las angustias controlen tanto nuestra vida que olvidamos ser papás, olvidamos ser hermanos, olvidamos ser hijos. ¿Cuánto tiempo pasa que nosotros no llamamos a nuestros viejitos? No llamamos a nuestro hermano que está lejos, tal vez papás, no llaman a sus hijos. Se pierden las relaciones. Se van perdiendo las relaciones entre la familia, entre los amigos. Se va perdiendo la relación entre la iglesia. Se me olvidó ser hermano en Cristo. Ahora solo vengo el domingo, recibo rápido la palabra, oro rápido, levanto las manos y salgo corriendo porque tengo una vida acelerada. Porque tengo muchas cosas que me están dominando, que están controlando mi vida. El estrés del dinero, el estrés del mundo. Tengo que descansar. El domingo almorzamos, vemos una peli y mañana madrugo. ¿Y qué nos empezó a controlar? La rutina. La rutina. Es tanto la rutina que se nos está olvidando que la adoración es la puerta para que papá nos hable. Amén. A mí me encanta adorar. Amén. Así no tengo voz, pero me fascina adorar. Amén. Me fascina adorar. Porque muchas veces ni siquiera oro. Porque esa canción dice todo lo que necesito. Amén. Todo lo que siento. Y les quiero contar algo personal. Para mí el 2023 fue un año fatal. Todos me veían acá. El Señor me regaló el privilegio de estar con los maravillosos hijos que ustedes tienen. Porque aprovecho para decirles que ustedes tienen unos hijos maravillosos. Que ellos nos han enseñado mucho.
clase, de empezar a servirle nuevamente al Señor. Pero el año 2023 para mí fue terrible. Me sentí como José, en la cisterna, sin salir. Me empecé a sentir mal como esposa, me empecé a sentir mal como mamá, me sentía fracasada en mi negocio, sentía que no tenía salida, que estaba siendo un cristiano más que venía a la iglesia, levantaba las manos, pero no sentía nada. Seguía igual, salía del culto y seguía igual. Porque lastimosamente llevo muchos años ya, desde chiquita, creo que desde los 8 años que mi mamá conoció al Señor y empezamos. Y desde ahí me acostumbré a que ya íbamos a la iglesia, a que levantábamos las manos, a que orábamos, y empecé a perder el control. ¿En qué momento? ¿En qué momento estamos perdiendo el control? ¿En qué momento nos empezamos a acostumbrar a ser cristianos? ¿En qué momento empezamos a acostumbrarnos a ser cristianos? A ser llamados hijos de Dios. Y viviendo muchas veces frustraciones. Algo que admiro de José es que él no entendía tal vez lo que estaba pasando. No sabía por qué lo estaban esclavizando. Pero todo lo que hizo, mantuvo el control de su vida, porque él sabía que él iba para algo grande. Amén. Y mantuvo el control. ¿Hubieron momentos de desesperación? Claro que sí. El solo hecho de saber que iba a ser esclavizado. Después ustedes saben la historia de lo que pasa con José. Su esposa lo acusa, su ama lo acusa de violación y él va a la cárcel por mucho tiempo. Los amigos que consiguió allá, cuando salen, se olvidan de él. Los grandes amigos. Y si nosotros miramos, eso es lo que pasa en nuestra vida. En nuestra vida estamos corriendo tanto que a veces olvidamos nuestros amigos, a veces olvidamos levantar a un hermano. Yo se los digo con todo el amor del mundo, pero siento que el Señor quería hoy hablarnos esto. Yo me detuve desde el año pasado a dejar de correr a buscarlo del mundo y empecé no a criticar, empecé a tratar de levantar a aquella mujer que estaba tal vez sintiéndose como yo, sintiéndose sola, rodeada de personas, que tal vez se sentía frustrada como mamá, como esposa, como hija. Y empecé el Señor a colocarme mucha mujer cerca del trabajo, mujeres que tuve unos días de descanso y alguien me dijo: venga Angie, quiero hacerle una pregunta, ¿cuánto cobra usted? Y yo le dije: ¿cómo así? Dijo: por consulta, porque es que cuando usted no vino, acá no se aparecía nada, y la demora es usted llegar y todas empiezan a llegar en fila. Y a mí me daba risa, porque el puesto para mí, más que un puesto de venta, de bendición económica, se ha vuelto un salón de consejería, donde llegan esas mujeres necesitadas. Donde llegan muchas mujeres, muchas, mire, clientas, que empiezan a contarme sus necesidades de repente. Estoy cansada, estoy aburrida, estoy estresada. Y entonces yo me puse a pensar: ¿qué le está pasando al pueblo de Dios? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué momento perdimos el control? ¿En qué momento nos encerramos tanto en nuestros problemas que se nos está olvidando que Dios nos llamó a ser levantadores de mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes, de jóvenes?
¿En qué momento dejamos que nuestra vida se enrollara en problemas y perdimos el control? Nos estamos encerrando en nuestra tristeza, en nuestra angustia, en ese recibo que no he podido pagar, en esa deuda, en que tengo que conseguir un carro, una casa. Sí, eso es importante, hay que trabajar. Pero ¿dónde está la parte espiritual? ¿Dónde está tu parte como hijo de Dios? José nunca perdió ese propósito. José todo el tiempo lo que hacía, lo hacía pensando en su propósito. Él sabía que él iba a ser grande en las manos de Dios. Por lo tanto, él trabajaba. Si le decían limpia aquí, él lo hacía. Pero él se le iba haciendo al de al lado. ¿Y qué más? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y cómo es esto acá? ¿Qué es lo que pasa acá en la casa de Potifar? No, acá esto es un dilema terrible. Acá no hay orden. Acá no se sabe quién es quién. El jefe mantiene por eso encima de nosotros a toda hora, porque este hace lo que se le da la gana, el otro también. La señora de la casa mantenía, era mirando cuál había visto para ella. Eso lo notamos con José, ¿verdad? Yo no estoy inventando. Esta mujer no estaba en su casa ahí pendiente de su hogar. Como tenía mucha gente que le hacía de todo, entonces ella estaba desocupada y andaba buscando a quién devorarse. Entonces no había orden en su casa. Ni siquiera los esclavos tenían orden. Por eso Potifar vio que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Y dice la palabra, porque lo acabamos de leer, que vio que Jehová bendecía todo, y un día lo llamó y le dijo: José, ven, quiero colocarte a mando de todo. Toma las llaves de mi casa. Te pregunto, si José no hubiera tenido control cuando le entregan las llaves de la casa, el poder de la casa, un joven de 17 años, yo a los 17 años me hubieran secuestrado y me dan las llaves, yo salgo corriendo, apenas me las dan de mi mamá. No, yo intento buscar mi casa, salir corriendo a buscar mi casa. Yo digo, no, pues ya me dieron las llaves, ya me daré la confianza, yo me voy. Pero José lo hizo. Ahí ese joven de 17 años, ahí se quedó trabajando. Ahí, después de que le entregaron todo, le entregaron las llaves, le dijo Potifar: bueno, veo que Dios lo bendice en todo. Tome las llaves, tome todo. Hágase cargo de todo. Por favor, manéjeme todo, porque veo que Dios lo bendice. Porque tenía control. Porque hoy quiero tocar algo muy importante con ustedes. Porque José no era un hombre emocionalista. No era un adolescente emocionalista. Porque nosotros decimos: ay, los jóvenes, no, tú sabes, ellos son inmaduros, los adolescentes. Y a mí mi hijo me da unas cachetadas. Ese joven de 15 años a veces me aterriza. Mamá, pero luego Dios no hace todo. Mamá, tranquila, eso lo vamos a pagar, eso vamos a comprar. Mi bebé de 3 años, yo quiero un carro amarillo, azul, rojo, verde, naranja, los quiere todos. Yo le digo: pero ya tienes eso, necesito no comprar el otro. Porque nosotros perdimos el control. Porque empezamos a crecer y empezamos a ver, esto no es como uno lo veía, tan fácil, el trabajo está difícil, la economía está pesada, los hijos se ponen rebeldes. Tal vez el hijo se aleja de Dios, se empieza a alejar de Dios el hijo. Tal vez mi esposo no quiere escuchar a uno. Tal vez mi esposo no quiere ir a la iglesia conmigo. Tal vez la esposa no quiere ir a la iglesia con el esposo. Tal vez ya no queremos orar en casa. Y empezamos a perder el control. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero empezamos a perder el control. Por eso hoy el Señor quiere preguntarte:
¿Quién está en control de tu vida? ¿Qué? Y empecemos a identificar. Les estaba contando, relatando lo del 2023 en mi vida. Cuando inicié un año común y corriente, ¿no? Con metas y planes. En mayo, mi bebé, Hazel, se me enfermó. Y otra vez nuevamente en el hospital. Y estando allí, mi hija hospitalizada, empecé a evadir el mundo. Porque sentí que Dios me había defraudado. Llevábamos mucho tiempo orando por la salud de Hazel, pidiéndole al Señor que la salud de Hazel fuera fortalecida. Y la última vez que estuve en el 2022 hospitalizada con Hazel, le puse la mano y declaré sobre ella que nunca más iba a volver a un hospital. Y lo hice con toda la fe del mundo. Por lo tanto, en el año 2023, en mayo, cuando Hazel es nuevamente hospitalizada, me sentí defraudada. Dije, pero si yo le metí fe a la vaina, Señor, yo hice la acción como José. Le eché el aceite, la ungí, oré, proclamé sobre ella y todo. ¿Y por qué haces eso? Porque nuevamente estoy en la cisterna. Porque nuevamente tengo que ser probada en esta área. Cuando Hazel quedaba en el hospital, inmediatamente yo quedaba en el hospital con ella. Todos mis planes como mujer profesional en trabajo quedaban suspendidos. A mí me tocaba 100% con ella. Y entonces empecé a esconderme. Empecé a perder el control. Ya los que sabían que mi hija estaba hospitalizada eran mi familia, los cercanos, mi mamá, mi suegra, mi esposo, lógicamente mi esposo ahí en la lucha conmigo, pero éramos los de casa. Y yo quería que nadie más se enterara que estaba hospitalizada, y mucho menos gente tal vez del trabajo, porque yo ya había orado y yo ya había dicho que ese no volver al hospital. Pero ahí el Señor me enseñó que en medio de la situación yo no puedo perder el control. Que tenía que seguir, que tal vez no estaba listo. No era el momento de la victoria aún. Entonces ahí en esos días de hospital fue maravilloso. El Señor me regaló 4 mujeres. Saliendo del hospital, y a un niño que creo yo que esa misma noche falleció en el hospital. Porque su mamá estaba sin comer, llevaba días sin comer. Días, no tenía quien le fuera a llevar algo de comer. La pude alimentar físicamente, le pude compartir del Señor, y el niño estaba aislado en un cuarto al lado, donde tenía máquinas en todo su cuerpo, tubos en todo su cuerpo. Y cuando yo me asomé, porque no podía entrar, pero ella me insistió tanto y me dijo, asómate un minuto y lo ves. Y yo me asomé y le dije, hola. Y este niño, que ella estaba pidiendo la muerte, sonrió y me dijo, ¿cómo José? Hola. Un niño que no perdía el control a pesar de que estaba lleno de tubos y lleno de carne. Y me sonrió y me dijo, hola. Y le dije, hola, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Y sabes qué me respondió ese niño? Sí, que me quiero ir a descansar. Me quiero ir con Jesús. Así que lo guié en una oración. Rápidamente me devolví, porque pues lo estábamos haciendo ilegalmente, que no cayeran las enfermeras. Y ese día Hazel estaba de salida, cogí mi maleta, mi esposo lo recogió en la puerta. Pero yo me subí al taxi y no pude dejar de llorar. Porque yo pensaba, mi hija está saliendo, pero tal vez esta noche ya le habían dicho los enfermeros, las doctoras, los doctores le habían dicho a esta mamá, no se agarre, no se aferre más a él, porque él ya no tiene más oportunidades.
Y yo sentí de que él ya iba a ir a descansar, estaba cansado. Desde que nació, llevaba en proceso de hospitalización en hospitalización. Y esa fue la palabra que le dio a su mamá ese día: no pierdas el control, entrégalo en manos de Jesús, Él va a descansar y tú también. Entonces ese día, desde mayo del 2023, entendí que como yo me estaba sintiendo, que como ese 23 me había cogido tan débil, sintiéndome tan sin significado, llegué a decirle un día a mi esposo: siento que no he hecho nada en mi vida, siento que no tiene sentido mi vida. Lo entendí claramente. Ese día, cuando pude orar por este niño, y tomé la decisión desde ahí en adelante, en trabajar y proyectarme por la niñez, la juventud y la adolescencia del mundo, aportar mi grano de arena, orar por ellos, trabajar por ellos, pero no solo eso, trabajar en mí primeramente. Y tomé la decisión de perder el control de las cosas humanas. Y no fue fácil. Por eso les digo que ha sido un año 2023 terrible. Cuando le dije al Señor: no quiero depender más de qué va a ser mañana en lo económico, de qué va a ser mañana en mis ventas, de qué va a ser mañana en mi hogar, de qué va a ser mañana con lo que ha de venir del diario vivir. Quiero empezar a menguar eso. Y quiero que mi humanidad, que más que ser cristiana, que más que decir que voy a una iglesia, que mi humanidad, que eso que hizo José, que trabajó sin importar a quién le trabajaba, lo hiciera bien. Y tomé la decisión de decirle: Señor, necesito perder todo lo que sobra en mi vida. Y hoy te quiero invitar a eso. ¿Qué sobra en tu vida? ¿Qué sobra en tu vida? Y yo te lo puedo decir porque lo viví a carne propia. Sobra las angustias, sobra el querer controlar la vida de nuestros hijos. Entrégalos en manos de Dios. Sobra el querer tener millones de millones de millones. Si el Señor te tiene destinado a tenerlos, los tendrás. Sobra el preocuparme por qué he de comer mañana. Y esto no le enseña a Potifar. Potifar no se preocupaba por nada. Cuando él entregó todo en manos de José, dice que no se preocupaba sino por llegar a sentarse a la mesa a comer. Y nosotros tenemos un papá que nos da todo. Un papá que nos da, de hecho, comida. El Señor nos lo dice en su palabra: si alimento las aves, ¿no los voy a alimentar a ustedes? Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, el Señor nos lo pregunta: ¿cuánto más? Pero nosotros queremos tener el control en todo. Por eso hoy te invito: entrega el control. ¿Qué es eso que te angustia tanto? ¿Qué es eso que te mantiene tan estresado? ¿Tu trabajo, tus hijos, tu esposo, tu esposa? ¿Qué? A mí algo que me descontrolaba mucho era la situación de Hazel, de su salud. Y fue un proceso entender que ella está en manos de Dios. No es fácil decir o sentir que tu hijo se le está yendo la vida en un hospital. Amén. No es fácil. Amén, amén. Ni siquiera ese día yo llamé a mi mamá. Ni siquiera a mi esposo. Él lloraba, oraba. Y hubo un momento en que yo no quise contestar el teléfono a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Porque hubo un momento en que yo quedé mirando a mi hija y le dije: Señor, ¿te la vas a yo? Porque vi cómo la vida de Hazel se le iba de sus ojos. Y entonces en ese momento solo recibí una llamada del pastor Ellis. Y él me llamó y dijo: veo que hay un espíritu de muerte que está rondando ahí en la habitación de Hazel.
Y mami, Dios no quiere llevarse en Gisela y vida. Vamos a orar. Él hizo una oración conmigo y yo sentí que mi vida volvió y sentí que la vida de mi hija volvió. Pero no tenía en ese momento el control, porque se me había olvidado orar. No orar normalmente, orar tocando el corazón de Dios. El afán de la vida, el afán de que nuestros hijos sean perfectos, porque estamos en el tiempo en que nos muestran que todo tiene que ser perfecto. Las mujeres tenemos que tener el mejor cuerpo, pero ser profesionales, pero tener un esposo maravilloso, pero tener unos hijos ejemplares. Se nos está exigiendo mucho y se nos está olvidando que somos humanos. Amén. Y que el humano es imperfecto y el que nos hace perfectos es Dios. Amén. Y entonces, cuando no tenemos ese estilo de vida que nos están mostrando, entonces estamos ahí para, pero tú estás bastante gordita, pero el hijo tiene tantos años y hace y deshace. ¿Por qué no me acerco a esa mujer y le ayudo? Amén. ¿Por qué no me acerco a esa mujer y le digo? Yo sé que es tener un adolescente. ¿Saben que me he ganado muchas mujeres así? Hay una personita allí en el trabajo que está pasando una situación tenaz con su hijo. Y así fue que me la gané un día. Escuché una pequeña conversación y le dije, uy, es que hay veces que los adolescentes se ponen tremendos, ¿cierto? Le dije, yo a veces quisiera mandar el mío en un cohete directo al cielo, que me lo mande transformado y así el Señor me lo devuelve. Y entonces esta mujer me dijo, a mí me pasa esto. Y yo le dije, bueno, yo solo puedo invitarte a hacer una oración, a entregar ese hijo, a entregar esa situación. Y pues, aquí para allá, darte unos consejos de cómo ser mamá, porque eso se va aprendiendo. Eso se va aprendiendo. Ninguno nos lo aprende. Eso se va aprendiendo cómo uno ser mamá, cómo uno ser papá. Cómo irse uno acercando al adolescente, cómo uno ir tratando esas cosas. Entonces, si quieres, te puedo dar unos consejos. ¿Que dónde están? Amén. Aquí me dice cómo ser todo. Así es. Cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser hermano. Cómo entregar el control, como nos lo está hablando el Señor. Entrega el control. Mira, no te digo entrega el control de tu vida. Hubo un momento en que pensé ponerlo así, entrega el control de tu vida. Y lo borré. Porque no puedo entregar el control de mi vida. Si para mí el 2023 fue tan duro entregar la salud de Jesús, y fue un año en ese proceso, y aún me cuesta, porque en octubre volví y entré al hospital. Esta vez ya más entendía, porque mi hija ya está sin fiebre. Fue algo muy curioso. Salí un domingo de acá, salimos de acá, de levantar mis manos, de orar, porque yo veía a mi hija indispuesta. Y me fui para la casa y yo la miraba. Y yo la miraba. Y la miraba. Y a lo último hice una llamada siempre a mi hermana Salir, que ella es. Le dije, mami, venga un momentico que la necesito. Y mi esposo me decía, pero ella no tiene fiebre, está comiendo bien, yo la veo bien. Y yo miraba a mi hija y yo no la veía. Entonces llamé a mi hermana y me dijo, váyase con la niña al hospital. Es mejor que la devuelva y que a su merced tranquila. Yo le dije, bueno, y entré y a la media hora me dijeron, de una vez papito.
Iba respirando al 74%. ¿Cómo estaba viva, dice? Y aquí estuvo. Y ustedes la vieron correr. Estuvo en clase. ¿Cómo respiraba? Por la mano del codo. Amén. Y entré allí con ella sin fiebre. 9 días estuvimos. En ese proceso estuvo mi esposo. Y el Señor cambió los papeles de estar. Yo estaba en el día y él estaba en la noche. Y él allá, dándole. Y un día me llamó cuando hacíamos el relevo. Yo me iba a descansar para trabajar y él llegaba a trabajar y me recibía. Y él me llama y me dice: amor, no te preocupes. No sé con qué cara me vio él cuando salí del hospital. Y me llama y me dice: amor, no te preocupes. Ya llegaste a la casa, sí, ya comiste. No quise comer. No te preocupes, amor. Acabé de orar por Hazel, no sé qué. Y Dios la va a levantar. Y yo le dije: amor, te hago una pregunta. ¿Y si Dios no quiere sanar a Hazel? ¿Y si Dios quiere que nosotros estemos entrando cada rato al hospital con ella? ¿Y si con Hazel nos tocó pasar este proceso de que ella decae y decae? Dura bien unos meses y decae. Decae, porque en el proceso, estamos ahorita en un proceso con él. Le dije: te hago una pregunta. ¿Vamos a renunciar a Dios? Porque no nos hizo el milagro de sanar a Jesús. Y él me contestó lo que yo quería escuchar: no, amor. Lo vamos a hacer. Y vamos a seguir creyéndole. Así no nos sana a Jesús. Lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir amando. Le vamos a seguir sirviendo. Le vamos a seguir creyendo. Así, mi hija, mañana, después de esta predica, a mí me toque ir con él al hospital. Yo sé que me va a entornar. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues por eso nos acostumbramos a ser emocionalistas. Y entonces, como oramos y como clamamos y como la ungimos, entonces el Señor nos tiene que sanar. Entonces el negocio nos tiene que salir bien. Entonces los problemas se nos tienen que acabar. Entonces los adolescentes o los jóvenes o los hijos o el esposo tienen que cambiar. Pero hoy te quiero preguntar eso: si no pasa, y si no pasa, y si mañana te levantas y el problema está igual, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder el control? Si tu hijo no quiere cambiar o salir de esa condición, ¿vas a perder el control? Si tu pareja no quiere buscar de Dios, ¿vas a perder el control? ¿O vas a hacer lo que hizo José? Que aunque los hermanos perdieron el control, él, en la esclavitud, sirviéndole a Potifar, dijo: esos 2 sueños no fueron en vano. Hay un propósito en mí. Y yo sé que Dios tenía un llamado y un propósito en mí desde hace mucho tiempo, y yo lo evadí por mucho tiempo. Y en el 2023 empecé a sentir la angustia de que ya tengo que servirle al Señor como es, no como yo quiero, como es. Y por eso empecé a decidir entregar el control. Y por eso les cuento esto de mis hijos. No ha sido fácil. No ha sido fácil para mí un 2023. Probadas donde ya no más. En el grupo que hacemos en Tierra Buena, el 16 de diciembre, 15 de diciembre hicimos la despedida y dimos los testimonios de todas las grandes cosas que el Señor hizo con nosotros. Y cuando me tocó a mí, yo dije: he sido probada y he sido pasada por el fuego, pero le doy gracias a Dios de que aquí estoy. Y yo sé que yo me pongo a preguntarles a todos ustedes, y
porque han pasado cosas muy duras. Amén. Muy duras. Tal vez no duras de las que yo misma les estoy contando. Pero cuando uno las pasa, para uno son muy duras. ¿Por qué? Porque es que está siendo tocada esa parte que yo no quiero entregar. Y porque yo me estaba adueñando de mis pollitos. Entonces venga David, venga Jesús, y yo soy la mamá, y entonces acá se hace lo que mamá diga, y a veces mi esposo decía algo y a mí me incomodaba, porque yo fui la que los tuve, a mí fue la que me lo dijo. Usted no sabe qué es eso. Usted no sabe qué fue tener esa niña 10 meses en el estómago porque dice no quería nacer. Fue terrible para que ella naciera, casi me muero. En los 2 partos estuve a punto de morir. En los 2 partos. La ginecóloga dijo no puedes tener más hijos, porque en el otro intento le puedes ir. Te podemos perder. Tu cuerpo no acepta a los hijos. Todo el tiempo mi cuerpo rechazaba a mis hijos, pero mira acá están. 2 grandes bendiciones. Entonces, como el enemigo vio que a mí eso me dolía, entonces dijo, ya nacieron, se los voy a enfermar. Con él duré hasta los 6 años. Allá aprendí a caminar este caballero que ustedes ven ahí sirviéndole al Señor, allá en el Hospital de la Misericordia, con una bala de oxígeno. A punto de intubación, y el proceso más duro con David, la vez que me lo quitaron de los brazos para reanimarlo, porque ya iba totalmente desaturado, sin respiración, ya la vida se le iba. Cuando uno recuerda esto y lo ve ahí, recuerdo que yo no tuve el control en ese tiempo. Entonces, por eso decidí entregar el control con Jesús también. Porque el Señor me hacía recordar, acuérdate que te dijeron que David iba a vivir pegado a una bala de oxígeno, que no podía correr, que tenía un asma, que nada lo iba a lograr, que no podía hacer ningún ejercicio, que tenía que vivir pegado a una bala de oxígeno. Y la primera vez que pude ir y ver a mi hijo jugar y correr en una cancha profesional, porque eran medidas profesionales, estaba en una escuela de fútbol, gracias a Dios, y siempre que voy a la oficina, los profesores me dicen, David, corre mucho. Para él eso estaba prohibido según el día. Y ese día que yo lo vi por primera vez, que fui con mi esposo a verlo jugar allá en esa cancha profesional, el corazón se me quería salir. Porque Dios es Dios. Yo quiero decir, Dios es fiel contigo. Pero Dios quiere que le entregues el control. Entrega el control. Eso que te está robando la paz. El Señor dice en su palabra que todo lo que haya primero que Él será quitado. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta ese extremo? Si yo puedo entender. ¿Por qué? Si yo lo puedo entender, ¿por qué yo misma no tomo el control y lo quito? José hubiera podido descontrolarse. José hubiera podido perder el control al verse que había sido vendido y quedarse como un esclavo toda su vida, mediocre como los demás tal vez. Hacer lo que el amo me manda, pero él lo hacía con excelencia, él lo hacía mejor, él se hacía notar, porque él dijo, poco tiempo estaré aquí, pasó a ser el mayordomo y llega por algo falso a la cárcel. Quiero contarles algo, un dato muy curioso. Estaba leyendo, informándome, porque siempre que uno tiene el deber de predicar, uno se informa, ¿verdad?
se santifica esta semana. Le decía el viernes a una amiga que yo estaba orando por el carro, lo ungí y ella llegó y el carro, ella lo guarda al lado y le dije, ¿no trajo sus llaves? Y me dijo, no, ¿por qué? Le dije, China, si no me aprovecha. Estoy santificada, estoy ungiendo todo. Entonces me informé y quiero decirles que José, por eso digo que Potifar se enamoró de José, pero lo digo en los buenos términos. Potifar y José no fue una relación común y corriente. Potifar no solo era el amo de José, Potifar se volvió el amigo de José, porque José, en ese tiempo, los que supuestamente violaban o pasaban a ser abusivos con una mujer, tenían que ser ejecutados. Y José fue a la cárcel, porque ahí había chanchullo, como decimos acá en Colombia. Ahí hubo chanchullo. Pues claro, porque no ve que José fue el mejor servidor de Potifar, que era el jefe de dónde, de las cárceles, y que él era del ejército, él era el que manejaba. Entonces por eso Potifar sabía que su esposa tenía algo raro. Por eso se lo cogió a José, porque eso fue algo público. Eso lo cogió a José y lo protegió. Le protegió su vida. Porque José nunca perdió el control. Porque aún José saliendo desnudo, mantuvo el control. Y por eso este hombre, Dios lo utilizó para guardar su vida en una cárcel. Porque para veces nosotros es terrible que a nuestros hijos les pase algo. Yo pasé una situación ahorita finalizando año con David, a mí me traspasó el corazón, realmente terrible. Y cuando fui donde papá, porque como siempre nosotros primero nos hacemos los dolidos, los de todo, y cuando fui donde papá y le dije, no entiendo esto, me duele porque ahora se habla de cosas así. Papá, me dolió, me sentí otra vez engañada, defraudada por él, por ti y por mí misma, porque no me di cuenta que esto venía. Y entonces papá me dijo, venga, siéntese acá. ¿Se acuerda cuando usted tenía tal edad? Yo no, pues ya dije así, yo ya entendí. No, venga para acá. Venga para acá. Pero yo en ese punto no fui así. Pero una dije, bueno, pero en otros, mejor ni hablemos, dijo usted dijo. Dijo, pero oye, yo la hice entender a usted muchas cosas. Y usted aprendió muchas cosas. Y usted es una mujer diferente. Y aquí para allá, ¿se acuerda cuando él tenía 12 años que usted dijo, te lo entrego? ¿Cómo me lo entregó? ¿A medias? Esa parte no, o sea, con esa parte no me puedo meter. Y si yo no lo quiero tener allá, si no lo quiero tener acá, haciendo otras cosas, pero esas cosas ya son de adulto, pero si él tiene una capacidad. José tenía 17 años. Y dato curioso que también leí, acá nuestros jóvenes a los 18 años ya son adultos, en ese tiempo no. O sea que 17 años en ese tiempo era un bebé. Y lo pusieron a trabajar. Y yo al de 15 no lo quiero ver en eso. Al bebé de 15 no lo quiero ver. Pero si ahí es donde él va a aprender, si ahí es donde lo voy a pulir, entonces yo le dije, hijo, venga, ya entendí, ya hablé con papá. Yo le dije, venga, ¿qué va a hacer de su vida? Porque yo hablo mucho con mi hijo, venga, ¿qué va a hacer de su vida? No, mamá, David es, no, mamá, yo, esto, lo otro. Sí, yo sé que vamos a hacer esto. Listo, hijo. ¿Y qué va a hacer? Oh, ya tengo proyectado esto. Listo. Primero esto que es Dios. Primero lo de Dios, después lo de la casa y después lo que usted está pensando. ¿Listo? Listo. Y he visto la bendición. Y lo he visto fluir, y lo he visto tranquilo, y es una persona responsable. Y esos valores, ¿dónde están? En casa.
¿Quién se los dio? Papá, mamá. Sí, pero ¿saben por qué? A través de la palabra. A través de Dios. Y entonces yo le dije al Señor que yo haga un buen trabajo con mis hijos. Porque el estudio, los bienes son importantes. Pero lo que construyamos acá es más importante. El tiempo con nuestros hijos es más importante. Los valores con nuestros hijos es más importante. Entonces, si ellos me ven con control, ¿qué van a hacer ellos? Jóvenes con control. No perdamos el control, porque a veces somos personas ya muy adultas que perdemos el control fácilmente, que nos dejamos fácilmente irritar, como lo hicieron los hermanos de José. Se dejaron irritar porque creían que era el preferido. Se dejaron irritar por una túnica, es decir, por una marca. Que a veces, ay, yo he visto de tal marca y el otro. Nos dejamos irritar por estupideces. Tanto que lo llevaron a una cisterna, tanto que planearon su muerte, tanto que hirieron el corazón de su papá. Todo esto sí, no lo podemos olvidar, fue con un propósito. Pero digo, si ellos hubieran tenido control, ¿el propósito de José hubiera sido tan duro? Si yo como mamá mantengo el control, yo como papá mantengo el control y guío a mis hijos bien, el propósito, el trato de mis hijos va a ser más suave. Pero mucho trato, papás, de nuestros hijos tan duro ha sido por culpa de nosotros. Porque perdimos el control en algún momento. Porque quisimos ayudarle a Dios. Porque quisimos intervenir. Porque quisimos ayudarlos. Porque ya tienen hijos y queremos creernos los papás ahora de los hijos de mis hijos. Perdimos el control en algún momento, ¿Dónde? No sé. Yo perdí el control en algún momento y me estaba dejando sumergir por la tristeza. Y porque Dios me había decepcionado. Y porque ya había pasado un proceso con David tan duro y ahora con Jesús. Y entonces papá me dijo, venga para acá. Hace muchos años necesito que tome el control, porque tengo cosas grandes sobre él, tengo cosas grandes sobre ella. Alíñense como esposo, esposa, como papá. Ustedes solo ven las raíces que ellos solitos echarán frutos. Pero nosotros queremos estar ahí, ser el fruto de nuestros hijos, ser el fruto de nuestro esposo, ser el fruto de nuestro trabajo. No dejamos en manos de Dios. José solo se preocupó por mantener el control, por no ser un esclavo desesperado que se le viera la angustia de que estaba esclavizado. Él se hizo notar, mantuvo el control, por lo tanto fue mayordomo. Por lo tanto fue a la cárcel y allí también sobresalió, porque ahí, tras de rejas, mantuvo el control. Hoy el Señor te dice y te pregunta, ¿quién tiene el control en tu vida? ¿Las deudas? ¿La pereza? ¿El desánimo? Hay que soltar todo eso. Por eso, vuelvo y repito, por eso no puse entrega el control de tu vida. Porque vuelvo y digo, si a mí me ha costado tanto entregar un área de salud de mi hijo, tal vez mi carácter, mis hijos, para mí ha sido duro entregarlos. No es fácil. ¿Qué mamá puede pasar acá y decirme eso es fácil? ¿Cierto? Ni las que ya tienen hijos adultos como mi mamá, ni los que tenemos hijos echando raíces acá. Es una mentira. Nosotros los cristianos a veces nos acostumbramos a decir, aparentar que estamos bien, porque nos estamos dejando envolver en lo que está el mundo. Somos cristianos. ¿Cómo están? Bendecidos en victoria, bien. ¿Sabe qué tuve que llegar yo a decirle a personas inconversas en el 2023? ¿Cómo estás? Hoy me siento mal. Y no podía entender cómo yo podía expresarme más con personas inconversas que muchas veces con personas cristianas.
Porque yo le decía a esa amiga, a esa compañera, hoy me siento mal, hoy tuve un día pésimo en el trabajo, estoy pasando una situación en mi casa donde mis hijos, y esa persona dice, tranquila, eso es normal, eso es normal. Para mí usted es una gran mamá, para mí usted es una gran trabajadora, pero muchas veces entre hermanos se nos olvidó decirnos eso. Se nos olvidó echarle el brazo al hermano y decirle, eres una bendición, ¿sabes? Lo estás haciendo bien, lo puedes hacer mejor, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Podemos llegar aquí y no hacer esforzar tanto al grupo. Yo sufro por ellos a veces, porque veo como todo el mundo está estático esperando, como nada que entramos a la presencia. No vas a entrar nunca si no te dispones, si tú no entregas el corazón a Dios, si tú no levantas tus manos, si tú no te refugias en Dios, si no danzas. Yo he aprendido a estar feliz con mi hija en el hospital, o sea, en medio del problema, en medio de la angustia, pero he aprendido a danzar, porque David así, David danzaba en medio de los problemas. José mantenía el control en medio de los problemas. Abraham mantenía la fe en medio de la dificultad. Y yo puedo ver todas estas historias bíblicas como espejos de personas comunes y corrientes, porque ahí no evaden sus problemas. Ahí incluso la Biblia lo que más habla es del proceso. Porque si yo me pongo a mirar cuántos capítulos hay del proceso de José, ¿cuántos? ¿Y cuántos hay donde dice que ya reinó y que ya hizo? Hablamos más del proceso, porque a nosotros se nos está olvidando esa parte. Nosotros creemos que ya tenemos que ser cristianos bendecidos y en victoria, pero se nos está olvidando que tenemos que pasar por el proceso. Y el proceso duele, y el proceso conlleva a mantener el control, y el proceso conlleva a entender en qué momento yo perdí el control de mi vida, en qué momento perdí el control de mi hogar, en qué momento se me escurrió como el agua en las manos. Se nos está yendo el control de nuestro hogar, de mí mismo, de mis emociones. Me he vuelto emocionalista, pero no se lo puedo contar a nadie que soy cristiano. Y si digo que soy triste, es malo. Si digo que me estoy sintiendo fracasada, es malo. Y nos hemos acostumbrado a construir sobre emociones, pero a fingir que ya está proyectado. Y quiero contarte que hay una canción que a mí me encanta, que se llama Tu amor. Tu amor me sostiene, dice esta canción, pero ¿sabe qué me encanta un pedazo de esta canción? Que dice que me amas por lo que soy. Y yo te amo por lo que eres. Entonces hoy te pregunto, ¿vamos a amar a Dios por lo que es? ¿Pero qué? ¿Que Dios me ame a mí por lo que proyecto ser o por lo que realmente soy? Por lo que realmente soy. Porque es que yo puedo fingir ante todo el mundo, pero yo no le puedo fingir a Dios. Dios sí nos conoce. Dios sí sabe lo que pasa por nuestra mente, por nosotros. Y si tú no has dado un paso más adelante, es porque te voy a decir, amigo, amiga, hermano, estabas igual que yo. Llevando una proyección de vida, pero olvidándome que había perdido hace mucho tiempo el control y que necesitaba entregárselo a Dios. Entregar el control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis hijos, de mi hogar, de todo. Y es un proceso, pero empecemos. Hoy te invito a que empecemos. Eso que tanto te angustia, empieza por eso. Mañana entenderás que es lo que tienes que entregar. Y te invito así como José a entregar el control, a que no te preocupes por nada, a que lo haga con excelencia,
a que sonrían en medio del dolor. El segundo punto es súper fácil. ¿A quién le darás el control de todos tus asuntos? Y yo sé que todos decimos a Dios, ¿cierto? Pero en esto hay tentaciones, hay emociones, hay desiertos que tenemos que pasar. ¿Estamos dispuestos al proceso? Porque José lo estuvo. Abraham lo estuvo. David con todo y lo humano que fue, pero estuvo dispuesto. Y todos los que leemos en la palabra del Señor estuvieron dispuestos al proceso. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto al proceso? ¿A quién le vas a entregar todos tus asuntos? ¿Vas a poder llegar hoy tranquilo a decir, Señor, solo me preocupo por lo que voy a comer hoy? Porque muchos están comiendo y escuché que será la día de mañana para el desayuno y el almuerzo, ¿cierto? Y no hay mercado, no hay leche. Y los chinos chocolates sin leche no toman. Y entonces se nos olvida entregar el control. Pero hoy Dios nos invita a eso. Dios nos invita y te invito a que entregues el control. Yo les digo, mire, es una área que he entregado de lo de la salud de Geisel, pero he descansado tanto. Siento que ya la espalda no se me va a romper. Porque para mí la salud de Geisel me afectaba muchísimo, tal como me afectó la de David. Y entonces yo no quería pasar al hospital más porque ya había comido mucho hospital, pero cuando pasé al hospital con David no hice lo que he hecho cuando estaba con Giselle en el hospital. He podido alimentar muchas mujeres allí, muchas que miré. El día que llegué con Giselle al hospital, le llevaba a esta mamá con una bebé dándole pecho. Llevaba 3 días ahí, 3 días sin comer. Y yo apenas entré y me acomodaron a Giselle en la camilla y eso, y yo me senté y yo fui a poner una bolsa porque mi esposo él me lleva cantidad de cosas porque no sé, él se le mete que en el hospital yo voy a poner. Entonces él me lleva una cantidad de cosas y yo fui a poner la maleta y el Señor me dijo, atrás. Y yo volteé a mirar a esta mujer y ella vino y se levantó y yo la vi un poco mareada y me dijo, ¿tienes horas? Y yo le dije, tengo comida, ¿quieres algo? Y le di la hora, le di el alimento y le di la palabra. ¿Y saben qué aprendí? Que ahí en la cisterna he sido más útil para Dios que afuera. Porque he estado 9 días, 10 días, 15 días, 12 días, como me dicen en el hospital. Y he hablado a más vidas allí que afuera. Entonces, como le dije, Señor, la cisterna no es tan cómoda, me toca a veces en la silla. Entonces me dijo, entonces toma el control y hazlo afuera. Y entonces empecé a hacerlo con la confianza de que no vuelva a la cisterna. Pero incluso si me tocara, así sea por una vida, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A veces nos toca quitarnos de la comodidad. Eso que te pasó, eso terrible que te ha dolido y que te ha marcado, no es para que te aboques, sino es para que seas testimonio. Hay muchas mujeres allí con hijos a punto de morir, como lo pasé yo. Yo puedo llegar a esas mujeres, pero hay otros casos que ustedes han pasado y ustedes son los que tienen que llegar a esas vidas. No te guardes más el dolor y yo pobrecita de lo que me pasó. Busca. Hay miles de gente. Mire, la gente de afuera está tan necesitada de Dios y nosotros estamos tan indiferentes a las necesidades de allá. Nos acostumbramos
a no existir, a quedarnos callados, a que somos bendecidos y en victoria. Y se nos olvidó que primero somos humanos. Mantengamos el control, como lo hizo José. Pero José sabe a quién llegó, a la vida de los que lo necesitaban. Llegó a la vida de Potifar para ponerle en orden su casa. Llegó a la cárcel para poner orden y para darle la definición a dos hombres, al que iba a vivir y al que iba a morir. Y por último, José, aquel joven, aquel adolescente que supo su propósito y mantuvo su control todo el tiempo, llegó a ser el gobernador y a no dejar morir un pueblo de hambre, a ser el rescatador de Israel, porque donde no hubiera habido un José, no habría un Israel, hubiera muerto el pueblo de Israel de hambre en ese año, en los 7 años de las vacas flacas. Hoy te pregunto, y el Señor te pregunta, ¿a quién vas a rescatar? Yo le dije al Señor, así sea una vida. Por eso ya no me canso. Anteriormente decía, ya me tiene cansada esa china, yo ya no le hago más de Dios. Ahora me ama Él. Y me voy, no más quiero decir. Y me calmo y entonces después le digo, pero yo ya me había dicho, ¿sí? Venga para acá otra vez y oramos. Venga para acá otra vez, la levanto. Venga para acá otra vez, la consuelo. Si he tenido que llorar con mujeres ahorita, fue el año pasado. De sentir el dolor de estas mujeres, sintiéndose solas, frustradas. De que a los hombres se les está olvidando amar y a las mujeres nos estamos acostumbrando a que no nos amen. Yo puedo sola. Yo me doy todo lo que yo quiero. Y por eso es que ustedes me verán yo ahí muy debajo del ala de mi esposo. Porque así como me gusta que papá me ame, así me gusta que mi esposo me ame. Por eso yo me dejo cuchillar en todo lo que él quiera. Me dice, no te levantes hoy, yo te traigo de ser bueno, mamá. Porque él es así, hoy no haga nada, yo hago todo. Pero estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo el control. Se nos está olvidando que somos mujeres y que las mujeres somos el corazón de una familia. Y si la mujer se endurece, ¿qué le podemos pedir al hombre? Si el hombre de por sí es rudo. Pero nosotras somos la parte de ellos. Nosotras sabemos por dónde llegar. No sabe cómo hacer su magia. Pero si no la hacemos, si perdimos el control también en eso. Levántate hoy. Ponte sobre tus pies. Levántate hoy en todas las áreas. Quiero regalarte una frase muy linda que el Señor me regaló. 2 frases muy lindas que siento que el Señor me regaló en medio de. Ahí es donde aprendo a depender realmente. Y el proceso es la historia de la gloria. Amén. El proceso, haber perdido un hijo. Ese proceso tan duro. Haber perdido un hogar. Haber perdido muchas veces en lo económico. Yo como empresario lo puedo decir. A veces uno dice, voy a ser independiente para darme mis hijos. Y a veces uno no se puede pagar sueldo. Tan deudado como no. Porque a uno le toca sacrificar muchas cosas. A veces eso quita el sueño. Pero ese proceso es la historia de una gloria de Dios. Pero ese proceso va acompañado del control. ¿A quién le vas a entregar el control hoy de todos estos asuntos? Que esta palabra que hecho el corazón, amén, pero que se haga viva y que se haga eficaz. Que podamos tomar el control.